La Vicaría Episcopal de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo presenta Educando en Valores, un programa de orientación, educación y reflexión producido para edificar a la familia dominicana. Educando en Valores. Muy buenas noches, estimados oyentes de este espacio que se dan cita todos los viernes a través de Vida FM. Vida FM, la estación de la Arquidiócesis de Santo Domingo, que se propone y tiene como propósito pues acercar a la audiencia al Señor, y tiene estos espacios también que sirven para educar, para elevar el conocimiento de la audiencia, especialmente en valores. Y aquí estamos conduciendo este programa, un servidor, Francisco Lora, y mi estimado Jonathan Rodríguez. Muy buenas noches a todos nuestros oyentes. Muy buenas noches, Francisco. Como siempre, un placer estar compartiendo como cada viernes contigo y con nuestra audiencia de este programa Educando en Valores. Si vamos inmediato, señores, a hacer la oración, porque hoy tenemos una entrevista espectacular que ha realizado Jonathan. Se ha coordinado con el invitado para grabar la entrevista, y Jonathan hizo una entrevista formidable. Pero antes de presentarles, pues esto per se, vamos a entregarnos a las manos del Señor. Educando en Valores. Bien, nos ponemos en manos de Dios, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre de todos, te damos gracias porque todos los hombres y mujeres y niños nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Ayúdanos a vivir en tu presencia como hermanos y hermanas. Señor Jesús, llegaste entre nosotros como uno más y no te aceptamos. Todavía hoy, en muchos países, a multitud de nuestros hermanos y hermanas se le niegan sus derechos. Tú sigues siendo crucificado en ellos. Perdónanos y sálvanos. Espíritu Santo, luz de nuestros corazones, ven y enséñanos la sabiduría que nace de nuestra dignidad de hijos e hijas de Dios. Danos poder para crear un mundo donde quepamos todos. Señor, ya que nacemos libres, deja que permanezcamos libres hasta que retornemos a ti. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Estás escuchando Educando en Valores. Bueno, mis queridos oyentes, déjenme decirles lo siguiente. El próximo 21 de julio se estará celebrando en el mundo completo el Día Universal del Derecho. Por eso esta oración de Jonathan con una connotación al derecho, y es que cada 21 de julio se celebra en todo el mundo este día que ya les he mencionado. El derecho es el orden normativo e institucional de la conducta humana en sociedad, inspirado en postulados de justicia. El derecho nació por la necesidad de mantener la armonía entre los integrantes de una sociedad, por eso la existencia de normas legales que permiten la convivencia ordenada de sus miembros. Importantísimo tener este concepto muy claro. Surge por la necesidad de mantener la armonía, y es lo que nosotros estamos incitando desde un principio en este programa, que haya valores, que haya armonía en la sociedad. Vivimos en una democracia regida por el Estado de Derecho, donde las normas y leyes que regulan en la sociedad
no pueden estar ausentes. Y hoy estaremos desglosando este tema del derecho con un gran invitado. Es Carlos José Reyes Sánchez, una entrevista que ha hecho Jonathan de una manera formidable. Jonathan, dinos un poquito brevemente qué vamos a escuchar en la entrevista. Bien, en la entrevista vamos a escuchar un poco sobre lo que es el derecho en sí, la importancia que tiene. Y también algo muy importante que hemos visto es que nosotros, los seres humanos, muchas veces mal utilizamos los derechos, especialmente hoy en día con las redes sociales, y que ese uso, ese mal uso que le damos al derecho, muchas veces lo confundimos y proclamamos mucho el reclamar los derechos, pero no los deberes. Y eso es muy importante, de que nosotros también tenemos que recordar de que no solamente existen derechos, sino también deberes. Así mismo es. Esto y más, señores, a continuación con la entrevista que hemos hecho aquí en este espacio, Educando en Valores. Adelante. Muy buenas noches, queridos oyentes de este programa Educando en Valores. Un servidor, Jonathan Rodríguez, con ustedes, trayéndoles esta interesante entrevista sobre el Día Universal del Derecho, así como ya mi hermano Francisco lo ha adelantado anteriormente, sobre esta festividad que hasta cierto punto es nueva. Y para poder conocer un poco sobre esto y hablar de otros temas también de interés, tenemos aquí a Carlos José Reyes Sánchez, quien es abogado, letrado en el Tribunal Constitucional Dominicano, supervisor de la Suprema Corte de Justicia y activista social, entre otras cosas. Le damos la bienvenida a mi hermano Carlos José Reyes. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Jonathan, por la invitación. Y nada, tratar de ayudar en lo que ustedes entiendan que pueda servir esta humilde persona para aclarar algunos puntos sobre el derecho. Muy bien. Y algo muy importante para ir sentando un poco las bases de lo que estamos hablando, vamos a tratar de hablar lo más llano posible sobre el derecho en esta noche. Así que queremos saber cuál es la importancia que tiene el derecho. El derecho, la importancia del derecho. Bueno, imagínate, Jonathan, hablemos antes que nada como de la sociedad. Vamos a hablar en el ámbito social. La sociedad se rige por normas. En principio estas no estaban escritas, pero se tenían unas normas, ¿no? Una forma de convivencia, una forma de las personas tratarse en la sociedad. ¿Qué pasa con el tiempo? En la medida que comenzamos a escribir, que comenzamos a conocer el fuego, que comenzaron también a escribirse ciertas normas de uno vivir en sociedad, de uno llevarse, es decir, de las personas tratarse en la comunidad. Y en ese sentido es que comienza a surgir, vamos a decir, que las nociones del derecho, o de las normas, vamos a decirle así, de las reglas. Y en la medida que estas se fueron consolidando, en esa misma medida se fue consolidando lo que hoy conocemos como el derecho. Que es bueno decir que cuando hablamos de esta palabra derecho, muchas veces esta tiene muchas concepciones. Todo depende del contexto en el cual se vaya conversando. O sea, uno puede decir una forma de dirección a la derecha y así sucesivamente. Cuando hablamos, por ejemplo, en el plural de esta palabra, derechos, nos referimos a un conjunto de normas que son inherentes a la persona. Cuando hablamos de esta misma palabra, pero en singular, podemos tener muchas acepciones. Entre ellas, la carrera o la disciplina o la ciencia jurídica que estudia las leyes. Pero también, como te dije anteriormente, la dirección, ¿sabes? Hay muchas acepciones. Muy bien, muy bien.
Es interesante, ¿verdad? De todas las acciones que tú dices que tiene el derecho. Y con esas acciones también hay diferentes celebraciones sobre básicamente lo mismo. Así es. O vamos a decir tópicos del mismo tema. Pero también tenemos que en nuestro país, a veces cuando hablamos de la palabra derecho o de derechos, existe a veces alguna mala noción de la palabra, no le gusta. ¿A qué tú le atribuyes un poco que la gente le tenga cierto temor en nuestro país a la palabra derecho? Bueno, muchas veces la gente le tiene temor por distintas razones. En principio, uno no le tiene temor al derecho como tal, me refiero ya al ámbito jurídico, sino muchas veces que las personas le tienen temor primero a que tú vas a tener un proceso que te va a conllevar tiempo, y ahora mismo el tiempo consiste en dinero, y a eso la persona le corre. ¿Qué pasa? Pero al mismo tiempo, otra cosa es que muchas personas entienden y de una vez dicen, bueno, tengo que buscar un abogado. Y la concepción que tenemos en la sociedad es, pues, los abogados son ladrones, ¿sabes? La gente siempre piensa eso de una vez. Y la realidad es que no es así. Claro, yo no te voy a decir que los abogados son santos, porque eso es mentira. Ya estaría aquí defendiendo lo indefendible. No somos santos los abogados, pero tampoco somos lo peor del mundo. En todas las disciplinas, en todas las áreas, hay personas que hacen su trabajo correctamente y hay personas que son media bellaca, vamos a decir así. Tú lo encuentras eso en todas las áreas, hasta en la medicina. Tú encuentras en la medicina doctores que son muy buenos en su área, doctores que son, vamos a decir, entre dos, y algunos doctores que te hacen la cosa mal o bien y que son, como dije anteriormente, medio bellaco, para no decirte otra palabra. Y tú encuentras, ahora mismo vemos en muchos centros de salud privados, que si tú no depositas X cantidad de dinero, no te atienden a un paciente, aunque este se esté desangrando en una emergencia. ¿Entiendes? Es como te digo, en todas las áreas hay de todo un poco. No podemos suscribirnos a que el derecho, el abogado es ladrón, pero eso es la concepción que en principio, cuando tú dices, tengo un problema legal, ¿qué voy a hacer? Entonces, sí, y una vez te llegan esto. Dígame. Yo pienso también, perdona, Carlos, que también aparte de eso, de la concepción de que tal vez se piensa que el abogado es ladrón, también yo creo que ha estado manchado por dos razones también fundamentales, o tres razones. Una histórica, que tiene que ver con la misma iglesia en torno al famoso abogado del diablo, y la otra es también que en los abogados, bueno, todo el mundo tiene derecho a la defensa, hasta que se demuestre que una persona es, vamos a decir, culpable de algo. Y muchas veces hemos visto que hay abogados que son muy astutos y han sacado gente que realmente se merecería, según la voluntad popular o lo que la gente ve a simple vista, estar en la cárcel, recibir un castigo, recibir una demanda. Pero lamentablemente esos abogados pues consiguen librar a su cliente de estas penas. Y también eso es aparte de otras cosas de tipo también legal que se han dado, lamentablemente, como tú dices, pasa en cualquier profesión. Igualmente un médico también puede robar, un ingeniero puede robar, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que, bueno, yo pienso que atribuido a esto, y por último, la tercera, sería la política, dado que los abogados... muchos se han dedicado a la parte política y la política, por ejemplo, en un país como el nuestro o en Latinoamérica, también se atribuye a gente no muy honesta. Tienes razón, pero como te dije anteriormente, tú pones el ejemplo de la política. Fíjate que la política no solamente van los abogados, es más. Yo recuerdo haber escuchado en una charla, en una conferencia, a Guillermo Moreno,
en los años mozos, cuando estábamos comenzando a estudiar la carrera, que alguien le preguntó, por ejemplo, que si al Congreso solamente podían ir abogados en razón de que allí se crean las leyes. Y él dijo, imposible, por algo muy sencillo. La sociedad dominicana solamente no la componen los abogados, la componen un sinnúmero de personas, de disciplinas, personas que no han estudiado, otras que sí, el agricultor, el ganadero. Y estas personas, un abogado no necesariamente tiene que conocer del área de la agricultura, por ejemplo. Un abogado no necesariamente tiene que conocer. Sin embargo, cuando tú tienes un Congreso compuesto por, vamos a decir, por la representatividad de la sociedad, eso te puede dar a ti garantías de que las leyes o todo lo que de allí salga va a representar a la gran parte de la mayoría de la población, ya sea dominicana, ya sea latinoamericana o del mundo, porque en todas las partes tenemos algún tipo de congreso. Y eso mismo sucede con todo. Tú sabes, tú pones el ejemplo de la política, pero en la política vemos que hay de todo. Hay... Yo pongo el ejemplo porque, vamos a decir, dentro de la normativa, quienes tal vez han tenido, porque hemos tenido diferente cantidad de personas que han estado desde ingenieros, desde agrónomos, personas que simplemente son licenciados en X carreras. Hemos tenido de todo y como tú dices, en el Congreso es donde más se ve esa diversidad, porque entra una pluralidad más grande de personas que pueden aspirar, que no es solamente la presidencia o el mismo Senado, que son menos personas. El punto al que yo me estaba refiriendo es que durante un tiempo, como realmente quienes estudian las ciencias políticas son los abogados, quienes se dedican directamente a eso, yo lo ponía como un ejemplo porque ciertamente quienes se preparan para ejercer la política directamente es este grupo. Lo que pasa es que hay otras personas que la política es algo, más en una democracia, es algo que cualquiera puede ejercer y es bueno que cualquiera lo pueda ejercer, porque es importante. Lo único que yo ponía el ejemplo como un estigma que la gente tiene metida en la cabeza. O sea, incluso en nuestro país no hace tanto tiempo que personas que no ejercen el derecho son los que se está viendo más participación de otras personas, de artistas, personas del campo, etcétera, etcétera. No se veía antes. También porque había una concepción sobre el discurso, sobre la forma de comportarse, etcétera, etcétera, que realmente los reunían otros profesionales que no eran personas de a pie. Pero ciertamente, como tú dices, sí, todo puede ser, pero lamentablemente como que todavía se vincula un poco a eso. Y vamos a decir que nuestro presidente, en su mayoría, por lo menos en esta etapa, que después del régimen de Trujillo, hemos tenido muchas personas, por lo menos hemos tenido la gran mayoría de los presidentes han sido abogados. Pero pasando a otro tema, que también yo pienso que es muy, muy interesante, es cuál es la diferencia, porque esto se confunde mucho en nuestra sociedad hoy en día, en una sociedad donde está ávida de exigir derecho, pero a veces se nos olvidan los deberes. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre derecho y deber? Sencillo, hermano. Mire, antes que nada, déjame decirte, ya para plantearte lo anterior, antes de pasar a este interrogante, sí. Que tú tienes razón en lo que acabas de plantear. Es decir, sé que fue un ejemplo que pusiste con relación a lo de la política y hablaste hasta de la iglesia, pues vamos a decir la iglesia católica, porque la concepción de derecho, vamos a decir que nace con los griegos, pero no era derecho como tal. Y eso mismo pasó a Roma. ¿Qué pasa? Vamos a decir que los herederos del Imperio Romano, de la forma de gobernar de esa época, se quedó en la concepción que es la iglesia católica.
hasta su forma de principado, el papa, los cardenales, obispos, es más o menos una idea de eso que tenemos. Y lo que conocemos ya como el jus, que se tradujo como el derecho, más o menos fue la misma Iglesia Católica que lo vino trayendo. Y ese, vamos a decir, ese glosario de normas que comenzaron a surgir en el derecho canónico, muchas de ellas pasaron al derecho civil. Claro, en el tiempo se fueron modificando, pero es en principio la Iglesia Católica. Bueno, un ejemplo claro, el primer registro civil que existe, que se conoce así, lo tiene la Iglesia Católica, organizado por las personas que se bautizan, los matrimonios, todo eso, quienes comienzan a organizar, y esto pasa luego a la parte civil. Y ahí es que conocemos el registro civil, donde están las personas, donde se declaran el acta de los nacimientos, los matrimonios, las defunciones, los divorcios. Tenemos aquí en la Junta Central Electoral, tenemos un registro civil, pero la idea, la concepción nace en la Iglesia Católica. Pasando ahora. Por eso es que es válido, si en dado caso de que no se hiciese el registro de nacimiento de una persona, la documentación de la iglesia, de la parroquia donde fue bautizado. Sí, por eso es que es válido, por lo que acabamos de conversar. La historia o muchas de estos precedentes, vienen con la Iglesia Católica. Y cada vez que tú necesitas, por ejemplo, un asunto de, que fulano no estaba declarado en 1750. Pero vamos a buscar la fe de bautismo. Se va al obispado, y el obispado, si no tiene registro como tal por lo que haya sucedido, se solicita al Vaticano. Todo lo que se hace aquí, todo lo que se hace en la comunidad, por ejemplo, en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús en Moca, eso se envía, ellos se quedan con una copia, un libro. Igual que el registro civil, que la oficialía local de ese municipio se queda con un libro y el otro se manda al registro nacional. Eso mismo hace la Iglesia Católica. Okay. Cuando usted, por ejemplo, se casa o se ha bautizado, primero se asienta en el libro en esa parroquia. Luego de ahí se envía, pero ellos se quedan con una copia, se envía una copia al obispado. El obispado envía una copia a la parte cardenalicia, es decir, donde está el cardenal. Y luego de ahí otra copia se envía al Vaticano. Por eso es que cada vez que vemos que el Vaticano va a abrir los archivos, es porque en esos archivos del Vaticano, de verdad, yo nunca he entrado y creo que nunca lo haré, pero en los archivos del Vaticano tiene que haber de todo y un chin más. De verdad te lo digo, porque es que en los archivos del Vaticano está la historia de la humanidad literalmente. Muy bien, muy interesante esa información. Entonces, la diferencia entre el deber y el derecho. Bueno, la diferencia entre deber y derecho, siempre exigimos derechos. O sea, uno exige derecho. ¿Por qué? Porque los derechos son las prerrogativas que son exigibles ante las autoridades. Fíjate que anteriormente dijimos que el derecho o los derechos son prerrogativas inherentes a la persona. Por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho de propiedad, el derecho a la libertad de expresión. Son derechos exigibles ante una autoridad, una persona o lo que sea. Ahora bien, ¿dónde que el asunto se pone, vamos a decir, como que a uno no le gusta? Al momento de los deberes. Fíjate que siempre se dice, vamos a exigir los derechos, pero nunca se dice, vamos a exigir deberes. ¿Por qué? Porque los deberes eres tú como persona que debes cumplirlo. Por eso tú ves que siempre se dice derechos y deberes. Los derechos son lo que tú exiges. Ahora bien, los deberes son lo que te van a exigir a ti. Un ejemplo claro, tú tienes el derecho a la educación, asistir a una escuela, a un colegio, a educarte como tal. Pero tú tienes el deber, tú y tu familia, en este caso vamos a decir de un niño, tu familia tiene el deber de hacer que ese niño, o de llevar ese niño a la escuela. Tú tienes el derecho y le exige para la educación, pero tú tienes el deber, la persona tiene el deber de tratar de cumplir con el derecho que ha estado exigiendo. ¿Entiendes? Entonces, todo va relacionado, pero los deberes son aquellas cosas que la persona debe cumplir.
Muy bien. Y nos encanta exigir esos derechos, pero no nos gusta mucho cumplir con nuestro deber. Pero Ahora, Jonathan, es tanto así que cuando tú ves el glosario de derechos, las personas deciden los derechos, derecho a la vida, derecho a la libertad, pero tú le preguntas a una persona, ¿y cuáles son tus deberes? no sabe. Hacemos mutis, porque no estamos acostumbrados a exigir deberes. ¿Por qué? Porque eso no te toca a ti exigirlo. Tú no lo exiges. Lo exige la otra persona cuando está hablando contigo. No, porque tú tienes el deber de. Pero como uno no, vamos a decir, uno no está acostumbrado a exigirse a sí mismo, entonces uno deja que sea el otro que se lo diga a uno. Ok. Bueno, y tú nos puedes explicar de manera sencilla cuál es la diferencia que podamos entender todos entre derecho penal, procesal y civil. Porque hay, ¿sabes? Hay más variantes del derecho, pero estas son como las que más suenan. Y nos gustaría ver si nos explica de manera fácil, sencilla, cuál es la diferencia entre esos tres derechos o procesos del derecho. Claro. Mira, cuando hablamos vamos a decir, derecho penal, derecho civil, derecho marítimo, laboral, tenemos primero que dividir, antes de eso tenemos que dividir dos campos. Es el derecho público y el derecho privado. El derecho público es todo aquello que es las relaciones del Estado con sus ciudadanos. Ahí tú comienzas a encarrilar un sinnúmero de derechos, un sinnúmero de materias del derecho. ¿Qué pasa? Por ejemplo, tú tienes entre asuntos de derecho público, tú tienes el derecho penal. ¿Y por qué yo te digo el derecho penal? Tú dices, bueno, pero es que es una relación, por ejemplo, una persona le roba a otro, eso es un asunto privado porque es entre ellos dos. No necesariamente. Recuerda que cuando pasa algo de esta índole, el Estado como tal tiene ciertas prerrogativas porque se va a arrestar una persona, es decir, se va a incluir a la policía, a todo un aparato judicial. Entonces, por ello, se interactúa con el Estado. Entonces, ahí tenemos el derecho público y tenemos el derecho privado. En las ramas del derecho privado encontramos todo aquello que es la relación de particulares, es decir, de ciudadanos con ciudadanos. Claro está, en esta también puede entrar el Estado por algunas situaciones. Yo te digo que puede entrar el Estado en estas actividades privadas, porque normalmente en estas actividades entra un tercero imparcial. Entonces, ese tercero imparcial normalmente es alguien que está nombrado por el Estado. En este caso puede ser un juez, puede ser una persona conciliadora, pero normalmente hay un tercero involucrado y ahí en esta parte se involucra el Estado. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el derecho penal? El derecho penal es aquel que persigue sancionar por las violaciones cometidas. Estas pueden ser, como dijimos ahorita, por ejemplo, el robo, puede ser un asesinato, diversas sanciones, ¿no? El derecho civil, que hiciste mención, es aquel que va las relaciones de las personas. Normalmente cuando pensamos en derecho civil o asuntos civiles pensamos en dinero, porque casi siempre el derecho civil persigue algún tipo de compensación. Por eso se va a esta área. Pero también encontramos el derecho laboral, el derecho marítimo, aunque ahí se involucra ya el derecho público, y así vamos encontrando diversas materias. También da los asuntos registrales o inmobiliarios. Ahora, cuando hablamos de proceso, derecho procesal, ahora se ha puesto muy de moda del 2004 para acá porque entró en vigencia el Código Procesal Penal, pero desde hace mucho tiempo tenemos el Código Procesal Civil y así sucesivamente, pero como lo penal es como lo que más, vamos a decir, se conoce en la sociedad o afecta directamente a la sociedad por diversas razones. Que se arresta a un artista, se arresta a un primo mío, se arresta a un político. Entonces se conoce más o se habla más en la sociedad, en el ámbito social, del aspecto penal. Y en ese mismo sentido se habla de proceso penal.
o ahora hablamos del Código Procesal Penal. Entonces, cuando hablamos de los aspectos procesales, bueno, los aspectos procesales son las normas, vamos a decir, las normas necesarias o las condiciones necesarias creadas para llevar a fin término X proceso. Si tú vas a sancionar a una persona por un robo, tú tienes que crear las condiciones mínimas de este proceso para que no sea violatorio ni para la persona que cometió el hecho o que se le impute el hecho, porque puede ser inocente, ni que el Estado transgreda los derechos de esa persona, ni tampoco de la víctima, porque aquí son muchas personas afectadas. Tú tienes ahí al victimario, pero tú tienes una víctima. Pero tú tienes un Estado que tiene un aparato represivo inmenso, tiene la policía, tiene el ejército, tiene fiscales, que puede, por tratar de hacer cumplir una norma o hacer que las cosas se hagan bien, puede entrar en violaciones de derechos a terceros. Entonces, por eso se crean las condiciones, vamos a decir, mínimas o condiciones o normas mínimas para encarrilar este proceso. Ahí es que entra entonces lo que mucha gente comienza a escuchar ahora, el debido proceso. El debido proceso compete a todas las partes, pero en principio más al Estado, a la parte represiva, a la parte que tiene mayor poder en dichos procesos, para que las normas mínimas o las normas establecidas se cumplan en dichos procesos. Muy interesante. Al final, como que todo se vincula un poco, hasta cierto punto, por esa diferencia que también tú hablas de la parte pública, ¿no? Pero sí, tiene bastante sentido. Sí, Jonathan, mira, se vinculan mucho porque las normas, las reglas, las leyes no nacen al azar. O sea, no llegan que en Egipto se no. Las normas, en principio, nacen del sentir del pueblo, del sentir de la sociedad. Y estas son las que comienzan a crear las bases para que estas normas se creen. Por ejemplo, para hablar, ayer, día 14, se conmemoró el inicio de la Revolución Francesa. Estamos hablando de 1789. ¿Cuál fue el sentir que tuvo las personas para crear la revolución? Caramba, esa gente trabajaban, se fajaban día y noche, tenían muchas, pero no tenían derecho a tener una propiedad. Los únicos que tenían derecho a tener una propiedad eran los nobles. Sin embargo, la gente, la burguesía, decía, caramba, pero yo produzco, vamos a decir, X cantidad de cosas y no puedo tener una casa. Entonces, en ese sentido, fíjate que la Revolución Francesa nace primero por la burguesía, es decir, ellos querían tener derecho a la propiedad, porque el único que tenía derecho a la propiedad era el señor feudal, el rey, y así sucesivamente. Entonces, te pongo este ejemplo para decirte que todo el sentir del derecho, de las leyes, de las normas, de las reglas, nacen en la sociedad. Te voy a poner un ejemplo actual. La ley de extinción de dominio. Mucha gente habla de la ley de extinción de dominio y también se dice es una imposición de los Estados Unidos casi para toda Latinoamérica, por diversas razones que no vamos a discutir en este momento. Sin embargo, la ley de extinción del dominio, tú puedes decir es un sentir de la sociedad. Sí, es un sentir de la sociedad, pero la forma en la que está planteada, la forma en la que se está haciendo, no es el sentir de la sociedad dominicana. Es decir, este proyecto que se está presentando, se deben dar las condiciones, se debe, vamos a decir, aclimatar a la realidad dominicana para que la misma sea efectiva en el tiempo y en el futuro. Sí, es interesante. Y en ese mismo sentido, tú sabes que cuando hay algún conflicto entre algunas partes, pues entre los abogados tratan de hacer la famosa conciliación, o sea que no llegue este caso a los tribunales. ¿Por qué siempre se busca esa primera instancia y no se va todo directamente al tribunal? Por lo mismo que tú acabas de plantear, Jonathan, que se busca primero tratar de lidiar con las partes para llegar a un punto medio. Cuando me refiero a un punto medio es como
tratar de solucionar el conflicto de una manera, vamos a decir, por vía de la comunicación. Porque mucha gente dice que los problemas se resuelven hablando. Es decir, eso no nació de la noche a la mañana, no, eso es un asunto que ha venido en la historia. Los problemas se resuelven hablando y muchos problemas han surgido porque no se han conversado. Entonces, fíjate en materia laboral, para ponerte un ejemplo. Una persona dura 10 años trabajando con otro en una empresa, surge una situación y la persona que votan del trabajo, vamos a ponerte un ejemplo, va y demanda a la empresa. Por más que se quiera o no se quiera, aunque haya un conflicto, esa persona duraron 10 años hablando, duraron 10 años conociendo. Entonces, tú buscas, antes de comenzar el proceso laboral, se busca primero la conciliación, porque se entiende que si estas personas duraron 1 año, 2 años, 3 años, de una manera u otra, conviviendo por más de 8 horas al día, es lógico que puedan llegar a un punto medio en las conversaciones. Cuando vamos a la conciliación, dice el empleado, bueno, él me canceló de una manera injusta y por tanto yo estoy solicitando mis prestaciones laborales que corresponden a $1.000.000, por ejemplo. Entonces el patrón dice, sí, es verdad, yo te cancelé, pero tú incumpliste el trabajo. En vez de yo darte $1.000.000, te voy a dar $200.000. Entonces ahí comenzamos a entrar en una negociación que fácilmente podemos salir de ahí siendo amigos. El patrón le da $800.000 a la persona que demandó y no tuvimos la necesidad de ir a un proceso largo en un tribunal, aparte de que es largo, tedioso y donde van a salir muchas cosas a flote. Tú me vas a decir cosas, yo te voy a decir cosas y vamos a salir siendo enemiguitos y no me hablen. Pero sin embargo, en una conciliación, lo que se busca es que las partes hablen, conversen y lleguen a un punto medio en su conflicto. Muy bien. Pues muy interesante, Carlos, esto que tú acabas de decir sobre la conciliación. Sí, ciertamente nosotros como seres humanos, yo pienso que eso, el famoso acuerdo cortés, famoso que se decía también entre caballeros, es muy importante. Y muchas veces hay muchos problemas que se dan y discusiones que se dan simplemente porque no nos escuchamos y a veces necesitamos un tercero o un cuarto cuando se juntan los abogados de cada parte para poder entendernos y realmente que una persona que sin esos sentimientos también como que nos ayude a disipar un poquito todas estas problemáticas que puedan surgir, como tú dices, de una relación de 30, 20 años laboral o de una familia, a veces por alguna herencia, que simplemente pues poner un poco los sentimientos a un lado y ver la realidad o las realidades que existen de cada parte. Así es. Por otro lado, vamos entonces ya entrando en algo que se ha hablado mucho, pero pienso que nunca está de más. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos, vamos a definirlo así a grosso modo, son prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, vamos a decir así. Pero más que nada son declaraciones de derecho. O sea, todos hablamos, los derechos humanos, te digo anteriormente, son prerrogativas inherentes a la persona. Pueden estar en unas constituciones, pueden estar en leyes de diferentes países, pero como tenemos la concepción de los derechos humanos, estos vienen, vamos a decir que concebidos con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esto fue en 1948 por las Naciones Unidas. Pero como te dije anteriormente, están contenidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Cuando hablo de declaración, quiere decir que quienes deben regular dichos derechos son los estados. Entonces, por eso tú ves que en un estado algo es derecho exigible, en otro estado no es así. Por ejemplo, ahora en la actualidad hemos visto que, por ejemplo, con el Mundial de Fútbol de Qatar 2022, ahora para diciembre, hay muchos países, especialmente en Europa, que están protestando con que dicho Mundial de Fútbol se celebre ya, porque existen violaciones de derechos. Para los árabes, la forma en que ellos ven la Declaración Universal de Derechos Humanos
ellos entienden que ellos no están violentando ningún derecho. Es decir, cohíben a la mujer de tener ciertos accesos a la educación. En este caso, las mujeres no pueden acceder a ver los juegos de fútbol ahí en Qatar. ¿Sabes? Ya por ahí arranca la cosa. No se puede comprar una cerveza en los estadios de fútbol. Puede vértela afuera, no adentro del estadio. Estas son las nuevas prerrogativas. Pero como te dije anteriormente, la Declaración Universal de Derechos es una declaración, y quienes están llamados a normalizar dichos derechos son los estados. Por eso es que en unos estados, por ejemplo, en nuestro estado, aquí en la República Dominicana y en muchos países latinoamericanos, dichos derechos están contenidos en la Constitución. Entonces, nosotros ahora le llamamos derechos fundamentales a esos derechos universales. En otros países le llaman así mismo derechos humanos. Por ejemplo, la Convención Latinoamericana, la Convención Latinoamericana, la que crea la OEA, le llama también derechos humanos. Nosotros aquí, a partir de la Constitución del 2010, le hemos llamado derechos fundamentales, que es más o menos lo mismo, lo único que al momento de constitucionalizarse esos derechos, muchos de estos derechos se amplían. Por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos son 30 derechos, que es una declaración de 30 artículos. Entonces, quien está llamado a reglamentar y hasta ampliar dichos derechos son las constituciones, son los estados. Sí, la famosa Carta de las Naciones Unidas. Exacto. En base a esto de lo que hemos hablado, de los derechos fundamentales de los seres humanos, que están constituidos tanto en esa carta como también en las constituciones de los países que son signatarios de la misma, o de los que ya pertenecen a las Naciones Unidas. Es bueno señalar que hoy en día, en torno a los derechos, surgen muchas inquietudes que van desde imponer o exigir ciertos derechos, de lo que llamamos ahora, lo que mucha gente le llama ahora la generación de cristal, que cualquier cosa ofende, cualquier cosa ya es una violación de mi derecho, por si tú dices o haces o publicas algo, eso inmediatamente se traduce en una violación de los derechos. Entonces, en base a eso, a los derechos humanos, a los derechos fundamentales de la persona, cualquier persona, cualquier grupo étnico, religioso, etcétera, etcétera, ya sea mayoría o minoría, puede imponer sus ideas a los demás o exigir un derecho que no está tal vez claramente contemplado en la Constitución, para que se cumpla lo que ese grupo, persona, quiere que se haga, simplemente porque yo pienso diferente, y ahora como yo pienso diferente y eso es lo que está de moda, todo el mundo tiene que alinearse en cuanto a lo que yo pienso. Entiendo. Mira, lo que tú estás planteando es algo que yo normalmente discuto. Las minorías quieren que a la buena o a la mala su criterio se imponga. Pero uno diría, pero son minorías, ¿por qué ellos exigen tanto? De la misma Declaración Universal de Derechos Humanos indica que no se puede violentar el derecho, no importa que sea mayoría, que sea minoría, no importa el sexo, no importa la raza. Eso es en su artículo 2, que la Declaración Universal de Derechos Humanos establece esto. Sin embargo, las constituciones, la Constitución de Estados Unidos, con la diversidad de enmiendas que han ido creando, también han ido dando prerrogativas a que las minorías comiencen a exigir sus derechos. Nuestra Constitución, de 1844, pero en especial a partir del 2010, creó derechos para que estas minorías accedan a sus derechos, puedan exigir sus derechos. Tú tienes el derecho a la protesta, que ha existido desde que comenzó la Revolución Industrial, la Revolución Francesa. Sin embargo, esto también ha dado pie a que, como tú dices, esas minorías comiencen a exigir derechos, que no está mal, no está mal.
Las minorías pueden exigir sus derechos. Es más, muchas de las cosas que disfrutamos en la actualidad han sido exigencias, vamos a decir así, de una minoría, de un grupo oprimido, como tú quieras. Por ejemplo, ahorita conversamos de la Revolución Francesa. Muchos de los derechos que ostentamos ahora, lo que conocemos como derechos civiles y políticos, que es lo que se le conoce derechos de primera generación, fueron exigidos en principio por una minoría, pero esto no era una minoría, era la mayoría del país, pero que estaban siendo vulnerados todos sus derechos. Entonces, por tanto, la nobleza se entendía que era la mayoría, pero no era así, la mayoría era el pueblo. Entonces, esta mayoría comenzó a exigir derechos. Se entendía que eran una minoría, pero luego surge la Revolución Francesa. Se hace la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Óigame la palabra, del hombre y del ciudadano. No se incluyó ahí a las mujeres. Sin embargo, muchas de las personas que pelearon en esta revolución eran mujeres. ¿Qué pasa? 5 años después, en 1784-85, unas mujeres crearon la Declaración de Derechos de la Mujer y la Ciudadana, que era más o menos lo mismo, pero ya dándole un sentido de, vamos a decir, de género femenino. Y desde ese momento comenzaron las mujeres a exigir derechos, que muchas de las cosas que nosotros disfrutamos en la actualidad han sido las mujeres que lo han peleado. Las mujeres se han bajado de tú a tú a exigir sus derechos. Por ejemplo, la lucha de las 8 horas de trabajo. O sea, los hombres no pueden darse esa prerrogativa, fueron las mujeres que lucharon por eso. Y ellas estaban exigiendo un derecho de que, tú sabes, que se rebajara la hora de trabajo, porque después que ellas trabajaban tenían que ir a la casa también a trabajar y así sucesivamente. Entonces, en la medida que la minoría exige ciertos derechos, muchos de esos derechos exigidos comienzan a beneficiar también a toda la colectividad. Y como te dije al principio, estoy de acuerdo con lo que ha planteado. Muchos de los derechos que están exigiendo minorías, como que muchas veces uno no le ve sentido. Pero en la medida que la sociedad va conociendo, vamos a decir que, bueno, la palabra que utilizamos ahorita, conciliando lo que tiene la mayoría con lo que tiene la minoría, se van consiguiendo derechos o se van creando prerrogativas que benefician a ambas partes. Exactamente. Sí, en todo lo que sirva para que mejore la dignidad humana, yo pienso que puede funcionar. Y es bueno que se dé, pero a veces, por ejemplo, ahí hay una ley, un proyecto de ley donde una senadora, que ella quiere pues que sea demandable la opinión sobre un político, sobre una persona, etcétera, que pueda tener un medio de comunicación o una persona. Como ahora por las vías que tenemos de comunicación, pues cualquier persona se puede expresar, pues quiere también como limitar eso. Entonces, a veces como que tú no sabes dónde está dónde termina mi derecho y dónde comienza el del otro, si el otro quiere imponer que yo ni siquiera puedo opinar sobre algo que está haciendo, y más si es del dominio público. Porque a lo mejor yo no tengo el derecho de violar tal vez algo que una persona me haya dicho y decirlo ante, vamos a decir, algo que me dijo que no lo divulgara. Pues yo lo estoy haciendo mal y lo estoy divulgando públicamente. Pero cuando es algo de un servidor público que no está haciendo algo bien, o que yo entiendo que no está haciendo algo bien, necesariamente no tenemos que hacerle un juicio a esa persona para determinar si eso no es verdad. Ahora, si ya eso va a un tribunal o a una conciliación X, pues entonces ahí ya eso sí, pero entiendo de que también hay ciertas voces que consiguen también ciertas informaciones que tienen mucha verdad. Ahora incluso con el caso del ex procurador, hemos visto donde están los famosos detractores, donde habían personas que se hablaban, tal vez no por hablar mal de esa persona o del Ministerio Público, sino información que llegaba, información que tenía cierta veracidad, aunque tal vez no fue probada 100%, pero hizo su ruido
y querían callar esa voz. Entonces uno no sabe hasta qué punto pues la persona puede estar exigiendo un derecho a la privacidad. Y aquí es donde te voy a combinar ahí, para que nos queda poco tiempo, te voy a combinar 3 preguntas para ver cómo, ya para ir concluyendo, en este sentido. ¿Cuándo se puede determinar, así de manera breve, que se viola mi privacidad o yo estoy violando la privacidad de otra persona? Y luego, ¿cuándo yo tengo que buscar ayuda con un abogado? ¿Cuándo yo debo de ya decir, bueno, ya, esto tiene que ser más, tengo que buscar un abogado para resolver esto? Y la confianza, el famoso privilegio cliente-abogado, ¿en qué consiste? Bien. Mira, Jonathan, te agradezco la inquietud y esto quizás puede crear, vamos a decir, que mayores dudas, puede ser mayores dudas que aclaraciones, pero la idea es que las personas comiencen a tener la información. Mira, por ejemplo, tú conversas sobre la ley Mordaza. Yo entiendo, esa es mi opinión particular, ¿no? Se debe crear alguna norma que regule de yo expresarme contra las personas públicas. Me explico. Debe existir algo que regule que yo me exprese de fulano o fulana. Sea un servidor público, sea un artista, sea un servidor público, yo puedo referirme a él en todo el sentido de la palabra en cuanto a su aspecto laboral. Un senador, todo lo que tiene que ver con ello. Caramba, pero yo inmiscuirme en sus aspectos personales, hablar sobre sus hijos, su mamá, su papá, tú sabes, ya ahí la cosa como que está fuera de lugar. Claro, es lo que hablábamos ahorita, se debe crear una conciliación, se debe crear un punto medio donde podamos crear ciertas normas que regulen la forma de yo expresarme en la sociedad, en los medios digitales, en la televisión, en la radio. Debemos crear unas, vamos a decir, reglas en la cual podamos tener. Claro, nunca sin llegar nosotros a interrumpir tu derecho a la expresión. Pero como te digo anteriormente, hay personas que se expresan, caramba, uno ve cierta mala palabra en las redes sociales dirigiéndose a fulano. Oye, hay otra forma de decirlo. Yo te puedo decir a ti que tú eres un mal nacido diciéndote lo más bonito. Yo te puedo decir, óyeme, tú no tienes ni un sentido de la prudencia, tú no tienes un sentido, tú sabes, decirlo de otra manera, no necesariamente llegando ya a la parte vulgar. Entonces, yendo a la parte de la intimidad, al derecho a la intimidad, fíjate, esto es una línea muy fina, vamos a decir así, como entre lo que sí yo puedo decir y lo que no puedo decir, y lo que es demandable y lo que no es demandable. Y en cuanto al derecho al asunto del privilegio cliente-abogado. Primero te voy a aclarar esa parte. ¿Cuándo yo tengo que ir a un abogado? O sea, ¿cuándo ya es el punto que yo no puedo resolver las cosas yo solo? Sí, mira, te voy primero a aclarar el privilegio cliente-abogado que siempre se ha comentado. El privilegio existente entre cliente y abogado, este privilegio beneficia siempre al cliente. Oye, ¿cómo son los asuntos? El abogado nunca puede llegar a expresar asuntos tratados con el cliente si el cliente no lo autoriza. Por eso tú ves, por ejemplo, que tú dices, concho, pero ese abogado sí es bellaco, él sabe que esta persona cometió ese hecho y no lo reconoce. Él dice, por ejemplo, tenemos el caso de la persona que cometió el asesinato de Orlando, el ministro Jorge Mera. Orlando Jorge Mera. Tú viste los abogados que estaban diciendo, nosotros vamos a defender hasta las últimas consecuencias, entendiendo que nuestro acusado no es totalmente culpable. Fíjate que ellos no están diciendo que el tipo es culpable, pero ya el tipo dijo que él fue que lo hizo. ¿Por qué ellos llegan hasta estas consecuencias? Porque ellos deben tratar, siempre el abogado, todo profesional debe siempre de tratar de beneficiar al cliente. Y en ese sentido, este privilegio beneficia al cliente. El cliente puede decir todo lo que él quiere, él puede decir esta misa. Ahora, el abogado no es una persona que maneja, vamos a decir, los criterios legales
Él tiene que saber qué dice y qué no dice. Ahora vamos a la parte de la intimidad, del derecho a la imagen y esas demás cosas. Fíjate, como te dije anteriormente, esta era una línea muy fina entre lo que sí podemos decir y lo que no podemos decir. Cuando yo acudo a un abogado para defender el derecho a mi intimidad, el derecho a mi imagen o lo que sea, cuando las expresiones vertidas ya se fueron a lo personal, ya se fueron a la parte, no de mis labores como funcionario público, servidor estatal, o como artista o persona pública, no. Ya se fueron a la parte personal. Y muchas cosas de estas, yo como ciudadano, pues aunque yo sea un funcionario público, también soy un ciudadano. Entiendo que muchas de esas cosas que se están diciendo son mentiras. Entonces ahí yo acudo al abogado y le digo, mira, esta persona dijo esto, dijo esto, dijo esto y dijo esto. O esta persona está utilizando mi imagen de esta manera, de esta manera, de esta manera. Y yo no he autorizado a esta parte. Yo no he dado permiso para que esa persona estén haciendo eso. Bueno, un caso que tenemos así con relación a la imagen es un caso de Soy la Luna. Estamos hablando que eso hace más de 15 años. Soy la Luna fue a una entrevista, a un evento, no sé, y de la Cervecería Nacional Dominicana. Y ellos en su publicidad utilizaron la imagen de ella sin su autorización. Soy la Luna demandó a la Cervecería Nacional Dominicana, es decir, a la presidente, y ganó la demanda, porque utilizaron su imagen sin su autorización. Y eso mismo sucede con el derecho a la intimidad. Muchas de las cosas que nosotros podríamos autorizar a decirse, si yo la autorizo ya yo no tengo por qué demandar. Para ponerte un ejemplo sobre esto, yo tengo el derecho a la intimidad de mi correo electrónico, las cartas por correo que me llegan. Nadie puede violentar esa carta o ese correo electrónico. Sin embargo, si yo, con la misma carta, nadie tiene derecho a obligar. Ahora, si yo voy al correo, recojo la carta y voy caminando en una plaza comercial y se me cae la carta y una persona viene y la toma y la abre y todo eso, esa persona en principio, óyeme lo que es como la línea tan fina que existe en esto, esa persona en principio no está violentando mi derecho a la intimidad, porque esa persona encontró este documento en un lugar público. No necesariamente él me conoce a mí. Es más, quizás él ni sabe quién soy yo. Pero él le encontró en un lugar público, él no la encontró en un buzón, ni la encontró en la puerta de mi casa. Ahora, algo muy distinto es, si yo la tengo, por ejemplo, en mi buzón, si yo la tengo en mi casa, arriba de una mesita o no sé dónde, y dentro de la intimidad de mi hogar, viene esa persona y abre esa carta. Entonces, son cosas, vamos a decir que es lo mismo, que tú abriste la carta en un lugar público y la abriste en un lugar privado. Fíjate que la línea es tan fina que a veces es hasta complicado definir hasta dónde llega el derecho a la intimidad. Es como mantener, vamos a decir, la dignidad humana por encima de todo. Pero tiene una línea muy fina, una línea muy, vamos a decir que muy escasa de lo que sí se puede y no se puede. Bueno, interesante todos estos conceptos que hemos hablado, conversado en esta noche. Te queremos dar las gracias, Carlos, por el tiempo que nos dedica, por acudir a este llamado que te hemos hecho para hablar de estos temas que son muy diversos. De unos pocos pudiéramos hacer un programa completo. Vamos a ver si un día de estos pues recogemos algunas inquietudes de nuestros oyentes para dilucidar un poco algunas cosas. Y así es. Vemos que bueno, el tiempo es corto como para poder desglosar cada una de estas. Así que muchísimas gracias. Así es, y es muy corto para definir todos estos conceptos legales. Amén. Pero para mí, como tú acabas de plantear, que van a surgir muchas dudas, muchas inquietudes entre la radio escucha. Entonces, para mí sería un placer que cualquier otro momento podamos discutir sobre las dudas que puedan surgir en ese momento. Muy bien, vamos entonces a tratar de ver si no lo hacemos de manera interactiva, pues tal vez recoger las preguntas y luego pues ya agendar un programa para esto. Yo sé que hay muchas dudas de tipo legal que la gente quiere saber. Muchas gracias, Carlos, nuevamente.
Y a toda nuestra audiencia, pues les deseamos un feliz fin de semana y un buen descanso en esta noche. Así que muchas gracias y nos veremos la próxima semana en su programa Educando en Valores. La Vicaría Episcopal de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo presentó Educando en Valores.